todos. Estamos en este tercer ciclo de capacitaciones de todos los programas de justicia juvenil. Somos casi 59 programas. Hoy es un día especial porque hemos cambiado un poco la dinámica y tenemos una invitada internacional que la voy a presentar después, pero me adelanto un poco, que es la jueza Lourdes Espiniak Rueda, que ella trabaja mucho en un enfoque de justicia restaurativa y tiene mucha experiencia. Después voy a presentar un poco su currículum y su formación. También nos acompaña nuestra directora ejecutiva, Milagros Neime, que también nos va a dar en un breve momento un saludo. Y lo que tenemos ahora es todo el tema de la justicia restaurativa en estos tres módulos que estamos trabajando. Este es el primer módulo de introducción, que somos 3 personas los que estamos haciendo la relatoría, como profesores, que está Gerardo Aliste, que fue quien trabajó y tuvo muy buenos comentarios en la plataforma, así que felicitar a Gerardo, digamos, por su muy buena actuación como profesor. Teníamos una clase grabada, había textos para poder leer, y también había una plataforma que ustedes fueron redactando algunas consultas que se van a recoger ahora, aparte por Gerardo. Y después hay un segundo módulo que voy a trabajar yo y un tercero que trabaja Yanira Cabezas. Y hoy, bueno, nos vamos a centrar en el ámbito de la introducción a la justicia restaurativa, y vamos a tratar de acotarnos un poco a los tiempos, porque tenemos, bueno, un poco el honor de que sea, digamos, aceptado la invitación la magistrada de Costa Rica, está también nuestra directora ejecutiva, así que quiero dar, digamos, paso a Milagros, que nos puede dar un saludo general, y después partimos con la jornadita. Milagros, para que le den el micrófono a Milagros, por favor. Sí, aquí lo tengo, gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, Lourdes, por acompañarnos. Para nosotros como institución, que llevamos 30 años trabajando en la protección y defensa de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes, es de importancia grande el poder contar con personas externas, con experiencia práctica, con posibilidad de haber aportado en la confección de leyes en distintos ámbitos. Y reconocer en este espacio a Osvaldo Vázquez como coordinador de proyectos, con el equipo de directores y directoras que han podido llevar a cabo estas capacitaciones, y especialmente la que estamos teniendo hoy día, que tiene que ver con la justicia restaurativa. La corporación Opción, una de las cosas que también interesa avanzar no solamente es el brindar la atención de niños, niñas, adolescentes, sino también en cómo nosotros, distintos actores, desde el rol profesional, vamos entrenando, capacitándonos para poder generar conocimiento que aporten las políticas públicas y también para mejorar nuestro quehacer, nuestra intervención. Entonces, en esa línea, para nosotros es muy importante el poder tener este encuentro hoy día. Así que gracias, Lourdes, por acompañarnos. Gracias a los que han hecho posible esto, y también desearles que tengan un éxito muy bueno en esta jornada y que podamos aprender para ponerla en el servicio de los adolescentes, niños y niñas que atendemos. Gracias. Gracias, Milagro. Bueno, también quiero mencionar que Miguel Luarte, que también es coordinador de programas, él ejecuta varios y coordina varios de los programas como servicios comunitarios, los programas de intervención laboral, los hace, entonces también viene apoyando en esto, y él también fue parte de este equipo que hemos diseñado esta capacitación, así que también bienvenido, Miguel. Le voy a pedir en lo posible que puedan acceder a las cámaras para poder vernos. Sí, vamos a apagar los micrófonos, pero igual para interlocutear lo que vamos hablando, igual es bueno ir viéndonos las caras, así que en lo que puedan activar sus cámaras, por favor. Y le doy paso entonces a Gerardo, que él va a recoger un poquito el módulo que estuvo a cargo de él y algunas de las preguntas que hubo. Y Gerardo, yo me pongo a tu disposición si tú quieres que yo te acompañe en alguna de las preguntas que salió en este módulo. Adelante, Gerardo. Y bueno, hola a todos y a todas, señora Milagro, ¿cómo está usted? Osvaldo, Miguel, y también a nuestra invitada, aquí una invitada de honor para dar inicio ya a este primer módulo de contenido específico. Primeramente agradecer la participación, ya fue una participación sumamente elevada que quedó graficada en los comentarios, en la profundidad de los comentarios,
y dudas, consultas que también habla de un nivel de profundidad e interés sumamente importante de poder instalar también lo que es la justicia restaurativa como complementario al trabajo que venimos haciendo, ¿ya? Así que agradecer enormemente la participación y la dedicación y en cómo nos hicieron llegar también sus dudas y consultas. El primer módulo que me tocó a mí trabajar con usted habla del acercamiento a la justicia restaurativa en complemento a lo que veníamos desarrollando ya en la malla de capacitación 2019, ¿ya? La idea era dar un poquito más de extensión en profundidad a los conocimientos y surgieron varios elementos bastante llamativos donde aquí en la primera pregunta inicial quiero pedir un poco el apoyo de Osvaldo porque lo estuvimos trabajando durante la jornada de la mañana, que es ¿cuál es la diferencia entre justicia alternativa con la justicia restaurativa? Ya estuvimos trabajando en esos conceptos con Osvaldo durante la mañana y quiero pedirle apoyo en virtud a esta pregunta para yo posteriormente ya dar más respuesta a los otros comentarios que nos han hecho llegar los otros participantes. Ok, listo, gracias Gerardo. Sí, nosotros en la clase, y Gerardo hizo mención en su clase expositiva grabada, que igual lo felicito porque estuvo muy clara, donde él menciona el tema de la justicia tradicional o la justicia retributiva, que lo que busca es, bajo los principios de garantías de la proporcionalidad y otros, de determinar una justa sanción, una justa pena, ¿no? Un justo reproche por el acto infraccional que se le imputa al adolescente. La justicia restaurativa viene a ser algo alternativo a este concepto, ¿no?, de determinación de delito, delincuente o adolescente imputado al delito y la sanción. Y la justicia restaurativa es alternativo, pero también es complementario. Algo conversamos hoy a la mañana con Gerardo en el tema que la justicia restaurativa lo que viene es a complementar en un Estado de derecho que se espera que el Estado reaccione, ¿no?, por aquellos bienes públicos que no han sido... Osvaldo, te silenciaste, disculpa. Perdón, no se escuchaba. Sí, comentaba, ¿no se escuchó nada? ¿O algo se escuchó? Sí, lo último no se escuchó, Osvaldo, lo anterior todo bien. Ok. Sí, no, que les comentaba que la justicia un poco retributiva lo que hace que evalúa la ecuación de proporcionalidad, ¿no? Frente a un delito más grave, mayor sanción, y la justicia restaurativa lo que aborda es lo que está a la base de eso, que es el conflicto que genera la acción delictiva, la acción contravencional, y por lo tanto también desde un enfoque de derechos humanos se reconoce la dignidad del adolescente como sujeto de derecho por poder responder él como actor de aquello que se le ha imputado, ¿no? Y la justicia restaurativa lo que hace es que complementa, ¿no? Es alternativo en el sentido de que es alternativo y complementaria, pero no es algo que es la justicia restaurativa o retributiva, sino que se complementan y se vinculan unas con otras, ¿no? La justicia restaurativa le otorga componente, los contenidos, así como la justicia, digamos, terapéutica o el enfoque del desistimiento, que son los contenidos para abordar los conflictos que están a base de la ecuación, ¿no?, delito, actor, delincuente y sanción, ¿no? Entonces eso igual comentar porque igual nos pareció muy interesante la pregunta, y con Gerardo la comentamos a la mañana, y el tema hacer esa distinción, ¿no? Más que algo alternativo, que es algo en oposición, sino es algo complementario, y lo alternativo es que genera todas las salidas alternativas o de diversificación a solamente la respuesta penal, como son los programas de salida alternativo que ejecutamos como Corporación Opción, no como acuerdo reparatorio, suspensión condicional. Eso es netamente de un corte de justicia restaurativa. Eso es, Gerardo, te doy la palabra. Súper, gracias Osvaldo. Efectivamente, lo que hizo Osvaldo es lo que se intentaba desarrollar en el módulo como un inicio para posteriormente proponer la justicia restaurativa como un modelo complementario que puede contribuir a la desviación penal o a la interrupción de la persecución penal, ¿ya? Llegaron variados comentarios que la idea era poder sintetizarlo en un corto periodo de extensión. Muchos de los comentarios también hablaban de cuáles son los prerequisitos en términos sociales para efectos de poder instaurar un enfoque restaurativo, unas prácticas restaurativas, pensando en que vivimos en una sociedad mayormente tendenciosa a la punición, ¿ya?, al castigo o aspectos más legalistas.
Efectivamente, tenemos estudios de la criminología que hablan de que la respuesta no debe ser 100% penal, ¿ya? Y por eso también hablamos de complementariedad, ¿ya? La academia, tanto con los enfoques criminológicos, habla de que el miedo al castigo no contribuye a mayor impacto que trabajar un desarrollo moral por medio de la visualización y participación de los conflictos, ¿ya? Por eso nosotros planteamos como mecanismos alternativos de la resolución de conflictos por medio de la participación de los involucrados. ¿Qué involucra trabajar esto? Ya la academia, ya la evidencia comparada ya nos dice de que lo que mayor impacto conlleva para el desistimiento y la reinserción social efectiva de los adolescentes o de los que participan en estos procesos es por medio de mecanismos activos de participación, ¿ya? Y los mecanismos activos de participación es medular y es imprescindible poder contar con el tejido social que va a permitir dar respuesta a los efectos de la intervención, ¿ya? De la intervención de este tercero. Va a depender mucho también de la estrategia de la intervención, de la técnica restaurativa o el enfoque restaurativo, que lo vamos a ver en el segundo módulo, cuál es el rol de este tercero, ¿ya? Pero sumamente fundamental salir de estos paradigmas que hablamos de las nuevas tendencias del derecho penal, que puede ser derecho penal centrado en el enemigo, la expansión del derecho penal. Esto que involucra hacer activo el tema de la sociabilización y la sensibilización del tejido social, de la familia y de la comunidad en general, ¿ya? Este es un proceso que se va desarrollando, que nuestra invitada el día de hoy también nos va a contar un poquito de cómo ha sido su experiencia de implementación, pero es un camino que va apoyado por la literatura, por la academia, por la evidencia comparada, ¿ya? Es un proceso de sensibilización, de salir de este derecho penal centrado en el enemigo y también hacer parte a la sociedad como este ente que acoge y reintegra. Acuérdense muy bien que en el módulo hablábamos de que no es que haya impunidad, ya dejar súper en claro eso, hay una se reprocha la conducta infractora, la lesividad, el daño, ¿ya? Pero no se castiga a la persona, se castiga el acto, ¿ya? Que tiene que ver con la conducta lesiva, y no a la calidad humana ni a la persona. ¿Eso que brinda mayores posibilidades para efectos de poder promover la reinserción? Se habla también de que impide la teoría del etiquetamiento, ¿ya? Entonces es sumamente importante que la sociedad contribuya con énfasis para la reinserción y no con la estigmatización. Ese es un proceso que todos tenemos que ser parte. Ya yo sé que todos nosotros somos embajadores del enfoque de derecho, donde cada vez que nos cruzamos en una coordinación, tratamos de plasmar de que si bien hay una persona que puede ser imputada, condenada por un delito, no hay que castigar a la persona en su esencia, sino hay es reprochable la conducta infractora, pero no así la persona. Así evitamos la estigmatización y el etiquetamiento. Y nos hemos vuelto embajadores de esta filosofía del enfoque de derecho. Hubo también preguntas en términos de cuáles son los delitos que pudiesen ser tratados, ¿ya? No hay una discriminación previamente en los delitos. Se estima que los delitos sexuales no son los más recomendables para someterse a estos tratamientos en términos de la victimización, ¿ya? O la revictimización o la victimización secundaria. En lo que respecta a la gravedad del delito, que lo van a ver en mayor profundidad con la mediación penal y con el video que tenemos preparado, el documental, van a ver de que la justicia restaurativa es sumamente abarcativa, ¿ya? Pero lo importante de la justicia restaurativa es tener un encuentro honesto, tanto con el ofensor como con la víctima, como con la comunidad, para efectos de no hacer una instrumentalización de la víctima. ¿Se acuerdan que revisamos eso un poco en el video? De que la víctima no tiene un rol de instrumentalización para solamente mostrar el daño causado, sino tiene que ver también con un proceso de reparación, entendimiento y conciliación, ¿ya? ¿Qué involucra la justicia restaurativa? Un participante también hace una reflexión bastante bonita de que esto no es solamente penal, ¿ya? Esto involucra educación, involucra cultura, involucra comunidad. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita primero ser parte del problema, ¿ya? Para también ser parte de las soluciones en términos de reinserción social. Esas son como las principales grandes preguntas, hubo mucho énfasis
y voluntad también de explorar un poco más, ya habilitamos una biblioteca bastante nutrida, ya en términos de contenido. Si ustedes quieren profundizar más allá de lo que vamos a ver en los contenidos específicos de los módulos, los invitamos a ser partícipes de eso. Hay un texto muy bueno que lo vamos a ver ya en el módulo número 3, que les va a ser muy esclarecedor y va a hacer mucho sentido, que tiene que ver con el significado del perdón en las relaciones cuando hay un conflicto penal, ya tanto para la víctima como para el victimario y la comunidad. Así que eso, Osvaldo, en términos, no quiero redundar en temas de contenido, hablamos de lo que son los conceptos del acercamiento al derecho penal, hablamos de los pilares fundamentales, hablamos de una diferencia entre justicia retributiva y justicia restaurativa, con el fin de poder abarcar ahora ya más con el manejo de las técnicas específicas. En las técnicas específicas ya va a ser más decidor cuando vamos a ver en qué situación se puede implementar un proceso restaurativo, una técnica restaurativa o un modelo en plenitud restaurativo, ¿ya? Así que eso va a ser mucho más ilustrativo, vamos a ir en fase de evolución en respecto a los contenidos específicos del taller, y obviamente agradecer la participación y las dudas que pudieron ser formuladas. ¿Es un cambio paradigmático? Sí. ¿Es un cambio de cómo percibir el fenómeno de la delincuencia o de la infracción o de la vinculación infraccional? También. Pero sobre todo también propone mecanismos diferentes del abordaje en la resolución del conflicto por medio de la participación activa. Así que eso, Osvaldo, en virtud al tiempo y en virtud también a dejar a nuestro invitado también que nos pueda ilustrar con los contenidos que tiene preparado para hoy día. Bueno, gracias Gerardo, no, muy claro tus comentarios que tenía que ver y comparto, yo he revisado todos los comentarios que hicieron en la plataforma y se ve un nivel, digamos, de complejidad, ¿no? Que nos ponen un desafío interesante también para poder acompañar estos cuestionamientos que ustedes tienen como profesionales respecto a cómo avanzamos en la justicia restaurativa. Había muchos comentarios interesantes y bueno, y Gerardo acá los pudo comentar muy claramente. Y gracias por atenerte al tiempo, Gerardo. Igual estamos bien con el tiempo. Tenemos una hora más. Quiero presentar a Lourdes Espiniak Rueda, ella jueza penal juvenil de Costa Rica, integrante de la Subcomisión de Acceso a la Justicia en Materia Penal Juvenil del Poder Judicial de Costa Rica, con 17 años de labor en el Poder Judicial. Se ha desempeñado en las jurisdicciones de familia, niñez y adolescencia, penal juvenil y en la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa. Es máster en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal Juvenil, resolución alterna de conflictos y justicia restaurativa, facilitadora y formadora en justicia juvenil restaurativa y tribunales de tratamiento de droga, los TTD, que acá en Chile también nosotros lo implementamos. Ha participado y brindado aportes técnicos en la implementación del programa de justicia restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, en la construcción de los protocolos de actuación, en la política pública nacional de justicia restaurativa, es corredactora de la actual ley de justicia restaurativa, ha participado y brindado múltiples conferencias a nivel nacional e internacional sobre el derecho penal juvenil, la justicia restaurativa y el tratamiento de droga bajo supervisión judicial restaurativa del proceso costarricense. Bueno, como ustedes pueden ver, Lourdes es una persona que tiene una amplia experiencia, solamente hacer algunas distinciones. Y también, Lourdes, para que tú conozcas un poco, en el caso chileno, o sea, la ley 20.084, que es la ley penal juvenil, en su discurso del presidente, cuando presenta la ley, se plantea que esta ley se inspira en el Estatuto de la Crianza del año 90 de Brasil, en la ley penal juvenil de Costa Rica del año 96 y en la ley 20.000 española, ¿no? Por lo tanto, Costa Rica está en la doctrina también que toma Chile para implementar sus políticas públicas y su marco normativo. Costa Rica igual, yo lo he mencionado muchas veces acá, es un referente para Latinoamérica respecto a que tiene algunas particularidades, ¿no? Como, por ejemplo, a nivel de su marco político, haber generado una segunda república en el año 56 con el gobierno de Figueres y haber hecho una abolición del ejército y haber invertido todo ese recurso en educación, y por lo tanto Costa Rica no solamente a nivel de Centroamérica, sino a nivel
de Latinoamérica, es un centro de organismos de Naciones Unidas y un centro también para poder compartir y aprender conocimiento, así que quería hacer esa mención. En el caso Lourdes, acá yo decía, en el caso de Chile, no es tanto el Estado que ejecuta, sino el Estado se ha reducido y el Estado contrata servicio a la sociedad civil como entes de corte pedagógicos, educativos, ¿no? De corte social, como la Corporación Opción, y el 98% de todas las prestaciones del país con la niñez lo ejecuta la sociedad civil, ¿no? Entonces también hay una distinción ahí y eso permite también que la sociedad civil como Corporación Opción podamos generar conocimiento y tener estos espacios de aprendizaje. Así que sin más, Lourdes, te dejo tu espacio y la idea es que tengas unos 30 minutos para que puedas exponer y después tener un espacio para poder dialogar tanto contigo como con Gerardo también, que ha sido el encargado de este módulo. Adelante, Lourdes. Gracias, muy buenas tardes. Agradecer a doña Milagro, un placer como directora y especialmente a Osvaldo, quien pues ya tenemos años de conocernos, inclusive dentro de lo que mencionó de la política, tuve el honor de apoyar en el equipo técnico a Osvaldo, quien fue la persona designada de aportarnos todo su conocimiento y en la construcción de la política pública de justicia juvenil restaurativa. Muchas gracias por la invitación y para mí es un placer poder compartir en este momento y unos pequeños minutos un poco sobre la experiencia de Costa Rica. Y que sea ojalá de provecho y que cumpla con los objetivos que ustedes pues esperan. Yo quiero proyectar, vamos a ver aquí una pequeñita presentación. Vamos a ver, se observa, ya se proyecta bien, Osvaldo. Se ve bien, sí, está perfecto. Perfecto. Bueno, preparé una pequeña presentación sobre la experiencia de Costa Rica, sobre la justicia juvenil restaurativa. Yo quiero primero que todo, y tomando en cuenta un poco de este preámbulo que realiza Osvaldo y también lo que comentó el compañero Gerardo, voy a compartirles primero que todo un poco sobre el sistema de justicia juvenil de Costa Rica. Me parece importante desde una concepción de los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia, posterior a la Convención sobre los derechos de estos niños y niñas, un poco sobre la amplia gama de sanciones alternativas, pero también de mecanismos alternativos para posteriormente introducir un poco sobre la ley de justicia restaurativa, que como ya lo adelantaba Osvaldo, viene a ser un complemento de estas salidas alternativas que ya están reguladas en la actual ley de justicia penal juvenil desde su promulgación en el año 96. Y de ahí, pues, comentarles y compartirles un poco el procedimiento de cómo trabajamos esta metodología restaurativa en el proceso penal juvenil y también cómo se ha involucrado el equipo interdisciplinario, especialmente integrado por el equipo psicosocial, que es uno de los aspectos más novedosos en la parte de la justicia penal juvenil. Y de ahí todas las otras labores que pues se complementan en la justicia restaurativa, que es el acercamiento con la comunidad para garantizar esa efectiva reinserción de las personas menores de edad. Entonces espero que en 30 minutos pueda realizar todo. Ese es mi objetivo. Para iniciar, quiero compartirles, repito, el tema del sistema de justicia juvenil costarricense. Desde 1996 se promulgó la ley de justicia penal juvenil. Es una ley con un modelo de responsabilidad penal donde se consideran a las personas menores de edad sujetos de derechos, donde se les respalda todas sus garantías, derechos durante todo el proceso penal juvenil, mismas garantías procesales con las que cuenta una persona adulta sometida a un proceso penal, más las especiales por su condición de persona menor de edad. Y esas condiciones especiales, ¿verdad? O esta especialidad de la materia implica órganos especializados en el juzgamiento de las personas, policía judicial especializada, equipos de la parte de ejecución especializada,
todo lo que implica un abordaje a estas personas menores de edad dentro del proceso penal juvenil. Esta ley de justicia juvenil, desde que se promulgó, viene a regular las salidas alternativas al proceso penal juvenil, como es la conciliación, la suspensión del proceso siempre bajo un control jurisdiccional. Que el proceso penal juvenil tiene como objetivo determinar que la persona menor de edad que está siendo investigada cometió o no un delito, y si lo cometió y si se demuestra su culpabilidad en una fase de juicio, la imposición de una sanción. No obstante, por los principios que rigen de diversificación de la materia y tratándose de personas menores de edad, se procura la aplicación de salidas alternativas antes que la realización del juicio. Entonces, en ese sentido, la ley, a través de la conciliación o las suspensiones del proceso a prueba, viene a promover planes reparadores o acuerdos entre las partes donde buscan un fin educativo de la persona menor de edad, un fin para reinsertarlo a la sociedad, que son los fines rectores o principios rectores de interés superior que deben de pues, promulgar todas las leyes de justicia penal juvenil especializada por mandatos de instrumentos internacionales de niñez y adolescencia. También quisiera compartirles que en esta ley de justicia penal juvenil se viene a establecer todo lo que son las sanciones para las personas que se encuentran o son demostrada su culpabilidad, y estas sanciones que están reguladas viene a darle prioridad a la aplicación de las alternativas antes que las privativas de libertad. Sí, para comentarles un poco, en el caso de Costa Rica se cuenta con las sanciones socioeducativas, órdenes de orientación y supervisión que van enfocadas en amonestación, advertencia, libertad asistida hasta de 5 años, prestación de servicios a la comunidad, reparaciones integrales del daño. Y como última opción tenemos lo que es las sanciones privativas de libertad, que en nuestro caso se dividen por grupos hectáreos. El primer grupo hectáreo de 12 a 15 años se puede imponer hasta 10 años de internamiento en centro especializado, y el segundo grupo hectáreo de 15 a antes de los 18 pues se le podría imponer hasta 15 años de internamiento especializado. Estos delitos de internamiento pues son ya materia de adultos, superen los 6 años de prisión. Hablamos como de homicidios, robos agravados, diferentes delitos que tendría que valorarse también una serie de aspectos personales de la persona menor de edad, como es sus condiciones personales, sociales, familiares, la gravedad de los hechos que se le vienen atribuyendo, los esfuerzos por reparar el daño, todos estos aspectos para la determinación de las sanciones de las personas menores de edad. Supongo y debo de resaltarlo que, si bien es cierto, Costa Rica pues ha de alguna otra forma apoyado, sido referente respecto a una ley especializada que cumple con todas las garantías y los derechos de las personas menores de edad. Respecto a las sanciones de internamiento que finalmente quedaron establecidas por ley, pues eso ha sido de constante estudio, y especialmente en los procesos de capacitación, porque son penas sumamente altas. En el proyecto inicial se hablaban de 3 a 5 años y bueno, salió de la Asamblea Legislativa regulado estas penas sumamente altas. Pero bueno, este es un poco una pincelada de lo que es el proceso, de cómo regula tanto las sanciones como los mecanismos alternativos en materia penal juvenil, y por supuesto la obligación de procurar todo lo alternativo antes que el internamiento, y en igual sentido todos los mecanismos de diversificación de la reacción penal antes que la realización del juicio. Un poco ahora sobre la ley de justicia restaurativa. Esta ley entró a regir en diciembre del 2018, es reciente, y tiene como objetivo pues convertirse en esta herramienta para resolver conflictos jurídicos, donde va a intervenir todas las partes procesales con el fin de buscar una solución integral y promover la paz social.
Respecto al procedimiento juvenil restaurativo, está regulado en el capítulo 3, dado que esta ley también regula todo lo concerniente al procedimiento de justicia restaurativa en materia penal y también todo sobre el tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa. Yo quisiera compartirles que en el año 2012 se inicia en el Poder Judicial de Costa Rica la implementación de la justicia restaurativa, esto por impulso de las Naciones Unidas, donde promueve, ¿verdad?, los abordajes restaurativos en los procesos penales juveniles como una justicia evolutiva, ¿verdad? No desde una parte retributiva, sino garantista, pero restaurativa, con el fin de intervenir a todas las partes, procurar soluciones más efectivas a las personas ofensoras juveniles, pero también recuperar en ese sentido a las víctimas que muchas veces no son escuchadas, atendidas en los procesos judiciales y máximo cuando hablamos de procesos penales juveniles, que a diferencia de adultos, la víctima se le debe reparar sus daños y los acuerdos se construyen de acuerdo a esa satisfacción de la víctima. Pero en el caso de menores, recordemos que el norte del plan reparador o los acuerdos son los fines rectores de la ley penal juvenil. Y en ese sentido, siempre encontramos resistencia de víctimas donde dicen, no, yo quiero recuperar mi celular, yo quiero que me devuelvan mis $200, por hablarlo en dólar americano, un X ejemplo. Y en materia penal juvenil no es procedente, ¿verdad? En el caso de nosotros, ¿por qué? No podemos exigirle a una persona menor de edad que no trabaja generar alguna reintegración económica a una víctima, sino por el contrario, tenemos que atender las necesidades de esta persona menor de edad, por qué está cometiendo este delito, cuáles son sus falencias o aspectos desde su parte personal, que hay que atenderlos y adecuar este plan reparador ya sea para abordajes terapéuticos en el control de impulsos, manejo de violencia, desde un fin educativo, reinsertarlo en algún oficio, alguna opción laboral que permita generar algún tipo de mecanismos y ayuda para fortalecer un proyecto de vida por el proceso de formación. Entonces es una gran diferencia que tiene que marcarse cuando hablamos de la justicia restaurativa implementada en materia de adultos penal y respecto a la materia penal juvenil. Continuando un poco con los antecedentes del programa, una vez atendía esta mandato de las Naciones Unidas, el Poder Judicial de Costa Rica inició con un equipo interdisciplinario integrado por la Fiscalía, la Defensa, una autoridad judicial, un trabajador social y un psicólogo. Crean un equipo y se capacitan en la justicia restaurativa, crean los protocolos para implementar esta metodología restaurativa en el proceso penal. ¿No? Y de ahí, sin necesidad de ninguna reforma, porque la justicia restaurativa la adecuamos como metodología. Realizamos una reunión restaurativa donde atendemos a todas las partes y finalmente, si se logra algún acuerdo, se judicializa ya por los mecanismos regulados por ley, ya sea la conciliación o la suspensión. Esto mismo, bueno, se realizó en materia penal juvenil posteriormente, que en este caso se inició con la recopilación de buenas prácticas que habían a nivel nacional y en el caso de materia menores ya se estaba trabajando la creación de redes de apoyo, que es un acercamiento con la comunidad donde se articulan las diferentes instituciones para que las personas puedan realizar sus abordajes socioeducativos o prestación de servicios a la comunidad. Esto fue muy relevante y necesario porque la autoridad judicial aprobaba los acuerdos judiciales y le decía al joven, bueno, vaya, tiene que hacer 100 horas de prestación a los servicios a la comunidad. Este chico tenía que ir con un oficio que el juez le ordenaba realizar las horas comunales a buscar una institución para que lo aceptara. Y evidentemente este muchacho cuando llegaba con un oficio de la autoridad judicial, lo que realizaban las instituciones era cerrarle las puertas, ¿verdad? Y los estigmatizaban y ya de una vez es un delincuente, que sé cómo se le ocurre y todo esto. Entonces, un desafío a nivel institucional
fue ese acercamiento con la institución y evitar que las personas menores de edad se les realizara este tipo de estigmatizaciones al tener que ir a buscar las instituciones donde ejecutar sus planes reparadores. Y en ese sentido, le corresponde al Poder Judicial, a la autoridad judicial, a la Fiscalía, a la Defensa, al equipo psicosocial, se inició con toda la búsqueda de estas instituciones y crear esa red de apoyo. Además, se trabajaron audiencias aplicando la oralidad, involucrando a todas las partes en una reunión restaurativa que más adelante vamos a profundizar un poco. En otros países se utilizan la mediación, los círculos de paz, reuniones familiares. En nuestro caso se adecua a la reunión restaurativa. Y finalmente se logra ir estandarizando con protocolos de actuación y se implementa a nivel nacional. Entonces, logramos contar con ello a partir del año 2015, 16, por ahí, y efectivamente ya cuando se promueve todo lo que es la Ley de Justicia Restaurativa, el objetivo era venir a regular o tipificar un programa que ya estaba implementado, consolidado a nivel nacional. Por eso, pues de alguna otra forma debo resaltar que se tuvo la ventaja en el sentido de que una ley que aproximadamente en 1 año y medio o 2 años se promulgó, ¿verdad? Dentro de su creación, su estudio, su aval a nivel nacional, y fue porque, repito, ya se contaba con toda la estructura organizacional implementado a nivel nacional. Entonces, únicamente correspondía pues regular lo que ya existía. Bueno, contándoles un poco de estos antecedentes, quisiera introducir cuáles son los principios rectores que trabajamos en la justicia restaurativa y que tienen armonía con el proceso penal juvenil, porque recordemos que la justicia restaurativa garantiza todos los derechos y todos los derechos y garantías de las personas menores de edad regulados en la ley especial. En este caso, sí es importante resaltar que al ser una metodología complementaria, es voluntaria, ¿no? Esta metodología es voluntaria, por lo que conlleva inclusive el reconocimiento del daño por la persona ofensora juvenil, que ahí lo vamos a ver, una responsabilidad activa. Entonces, no podemos obligar a una persona imputada a que reconozca el daño y sea sometido a la justicia restaurativa, porque esto sería contrario al principio de abstención, de su derecho de abstenerse a declarar. Entonces, reitero, esta metodología es voluntaria, tiene que estar de acuerdo la persona ofensora juvenil. También el tema de el alto apoyo, el alto control es otro principio fundamental que trabajamos y posteriormente lo voy a desarrollar más en el entendido de que se le brinda a través del equipo psicosocial todo el apoyo que requiere una persona menor de edad, que ustedes y nosotros que trabajamos con esta población es constante, es diaria, ¿verdad? Hoy podemos aprobarle un plan, hoy pueden estar ejecutando, mañana se les presentó una situación, al día siguiente ya se les olvidó a qué se habían comprometido y cuando regresan con la autoridad judicial, ay, ¿verdad? Se me había olvidado qué era lo que Entonces, es constante para apoyarlo en ese proceso del cumplimiento, porque finalmente estamos bajo un proceso de responsabilidad penal. Penal juvenil, y si no cumple con esta metodología, con estos acuerdos a los que se comprometió, finalmente el proceso va a culminar con un juicio, ¿verdad? Y si se demuestra su culpabilidad, inclusive una sanción. Entonces, de ahí también hablamos de ese control, el seguimiento que debe de existir por el mismo sistema de responsabilidad penal juvenil que está. Justicia pronta y cumplida, los procesos son más céleres, más efectivos, contamos con evidencia, encuestas, estadísticas, de todo esto ahora posteriormente les voy a compartir la página si también desean ingresar. El respeto a las garantías y del proceso, como les comentaba, entre ellos el principio de confidencialidad, privacidad, todo es privado, inclusive aunque ya estamos en un proceso penal, todo lo que se resuelva por justicia restaurativa, inclusive la reunión restaurativa, no consta en el expediente judicial. Lo que consta en el expediente judicial es si se logran los acuerdos. Si se logra un acuerdo, entonces el acta de judicialización ya por la autoridad judicial consta en el expediente. Lo que antecede
a ello, ya sea la reunión restaurativa, las entrevistas con el equipo psicosocial, todo esto que se los voy a desarrollar a continuación, nada consta en el expediente. Esto para garantizar también los principios de inocencia en el caso de que no prospere el caso por la vía de justicia restaurativa y continúe bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil. Entonces, en ese sentido, no se podría violentar ese principio de inocencia ni del derecho de abstenerse a declarar. Entonces, aunque ellos hayan consentido tramitar su causa por justicia restaurativa, si no se logra un acuerdo, ese reconocimiento que realizó en la reunión, ese consentimiento no es válido en la eventualidad de la ejecución del juicio. También el derecho a su defensa es inviolable, o sea, la persona menor acusada desde el momento que solicita y está de acuerdo en someterse a justicia restaurativa, siempre tiene un acompañamiento de la persona de la defensa técnica y además existen requisitos de admisibilidad, que lo vamos a ver, donde debe garantizarse que existen suficientes elementos de prueba de que la persona menor de edad en grado de probabilidad cometió los hechos. Estos son pues garantías básicamente procesales para no violentar lo que las personas sujetas a un proceso, especialmente los adultos, cuentan y que lamentablemente hay que estar muy alerta a la autoridad judicial de que no se vaya a considerar por un tema de conveniencia o interés superior mantener sujeto a la persona menor de edad a un abordaje restaurativo porque le conviene. Esto sería retroceder a un sistema tutelar. Entonces son aspectos que hay que tener mucho cuidado y por eso, perdón, todo el proceso restaurativo existe un control jurisdiccional. Un poco el procedimiento, bueno, inicia con lo que es la identificación de los casos para tramitarse por justicia restaurativa, la admisibilidad y escuchar al compañero Gerardo que me antecedió. ¿Cuáles delitos se puede resolver justicia restaurativa en Costa Rica? Bueno, podríamos decir que en todos, porque a diferencia de adultos que existe una regulación para resolverse los casos por conciliación y suspensión en aquellos delitos que las penas no superen los 3 años. En materia penal juvenil, recordemos que esos punitivos o límites de penas no existen, sino que más bien se valoran las condiciones de la persona menor de edad. Sin embargo, sí puedo decirles que la Ley de Justicia Penal Juvenil vino a establecer en cuáles delitos no pueden realizarse la justicia restaurativa. Y en este caso, efectivamente, menciona los delitos sexuales, también el tema de crimen organizado, el tema de los delitos por la ley de sustancias psicoactivas, todo lo que implica el tema de narcotráfico, venta de drogas, todos estos delitos se quedan excluidos para tramitarse por la vía de justicia restaurativa, ya por un tema de política criminal del Estado. Sin embargo, repito, esto no significa que a nivel internacional, en otros países, estos delitos se aborden desde una perspectiva restaurativa. Ok, ¿cuáles son, una vez que se tiene identificado estos expedientes que vamos a tramitar por justicia restaurativa, cuáles son esos requisitos de admisibilidad? Bueno, número uno, que el Ministerio Público, que es el ente, ¿verdad? Por sí encargado de la política de persecución penal, esté de acuerdo a que este procedimiento o esta causa penal juvenil se tramite por justicia restaurativa. Y en igual sentido, la víctima, se le da prioridad a estas partes. Si la víctima está de acuerdo, continuamos con el siguiente trámite, que sería la parte de la persona ofensora juvenil. ¿Está de acuerdo usted en resolver esta causa por esta vía? Desde la defensa técnica, y en este caso debo resaltar que en el caso de Costa Rica, casi que el 95% de las causas penales juveniles son asumidas por la defensa pública, una defensa pues muy consolidada a nivel nacional. Y también, ahora que lo recuerdo, comentarles que en nuestro caso, el Ministerio Público, la defensa pública, la policía judicial, los departamentos de trabajo social y psicología, todos están integrados dentro del Poder Judicial, una misma estructura con independencia funcional y presupuestaria, pero a nivel institucional. Entonces, esto facilita la coordinación interinstitucional.
Entonces, una vez que el Ministerio Público avala el proceso, la causa para tramitar por justicia restaurativa, la defensa pública, la defensa técnica, la persona menor de edad, revisan el expediente para ver si están de acuerdo. ¿Cuál es la labor de esta defensa técnica? Bueno, informarle a la persona menor de edad cuál es la forma normal de culminar un proceso, cuáles son las alternativas, en este caso mecanismos, pero también existe la justicia restaurativa. Entonces, le informa todo ello y ya la persona decide por cuál optar. Entonces, de ahí resaltamos el principio de voluntariedad. La defensa técnica también tiene a su cargo desde su rol garantizar que efectivamente exista la prueba, ¿verdad? Que les comentaba anteriormente de que es autor en grado de probabilidad de los hechos que se le están atribuyendo. Una vez que se cuenten con los criterios técnicos, tanto de la víctima, de la persona ofensora juvenil, Ministerio Público, Defensa Técnica, el expediente es referido al equipo psicosocial, una persona de trabajo social o psicología, quienes tienen a su cargo de realizar entrevistas nuevamente con la víctima y con la persona ofensora. Con la víctima, bueno, con la víctima es importante y se valoran todos los aspectos de que no exista riesgo para la víctima de participar en una reunión restaurativa, que no haya un desequilibrio de poder, algún tipo de amenaza o acción que esté o que venga a afectar en el diálogo de esta reunión restaurativa, inclusive si la persona profesional de trabajo social o psicología detecta alguno de estos aspectos o alarmas, lo refiere a la Oficina de Protección a las Víctimas o Testigos o partes intervinientes que hay en Costa Rica. Parte de la persona menor de edad acusada, el reconocimiento del daño, ¿verdad? Se le abordan aspectos de reconocimiento, sus aspectos personales, familiares, sociales, cuáles son sus necesidades, de qué forma podemos construir el plan reparado. Entonces, una vez que se cuente con el criterio de habilidad también del equipo psicosocial, se señala en el expediente judicial para la reunión restaurativa, que ya pues es la audiencia judicial y a continuación se las voy a explicar, donde se viene a ejecutar este diálogo y formalizar los acuerdos. Previo a la reunión restaurativa, 15 minutos antes realizamos una preaudiencia, el equipo, autoridad judicial, fiscalía, defensa, el profesional en trabajo social y psicología, al que le corresponde el caso. Esa preaudiencia, ¿cuál es el objetivo? La persona de psicología o trabajo social nos informa sobre estos aspectos sociales, personales, condiciones de las partes, víctima y la persona menor de edad. Aspectos importantísimos. Siempre me dicen, licenciada, este muchacho puede presentar risas nerviosas. Esta víctima viene en esta situación, una nos pasó, bueno, viene una situación, una condición de luto, puede presentar llanto durante la reunión. Entonces, todos estos aspectos que nos permite a todo el equipo legal enfocarnos, poder atender mejor el desarrollo de la reunión restaurativa y que también viene a prevalecer el tema del humanismo que siempre se resalta desde la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque recordemos que a nivel judicial yo tengo señalado audiencia cada hora, ¿verdad? Nosotros le decimos siguiente, siguiente, siguiente. Y en este caso, en justicia restaurativa hay que hacer un alto, ¿verdad? Hay que sentarnos, ¿qué vamos a resolver? ¿Quién es esta persona que viene? ¿En qué condiciones viene? ¿Cuál es esa situación? Y esto es una de las diferencias que viene a plantear la justicia restaurativa que nos transmite el equipo psicosocial y que por eso siempre hablamos de un complemento que hay que resaltarlo una y otra vez y por ello yo opto y resalto y apoyo a su máximo esplendor este mecanismo. Entonces, en ese sentido, una vez finalizada la audiencia, ingresamos a las partes y se realiza la reunión restaurativa. Concluida la reunión restaurativa, que posteriormente en la siguiente diapositiva vamos a hablar de ella, se realiza la audiencia temprana, que ya esta audiencia sí se graba, porque recordemos que la reunión restaurativa no consta en el expediente, no consta en audio, sino que participa la autoridad judicial como persona facilitadora para dar garantía del diálogo que se llevó a cabo y si efectivamente se concretó un acuerdo. Ya en la audiencia temprana, entonces la autoridad judicial ya graba con la grabación correspondiente, con las formalidades, hace constar los acuerdos y judicializa esos acuerdos ya sea a través de los institutos procesales que regula la ley, como es la conciliación o la suspensión.
Por último, tendríamos lo que es la parte de seguimiento y control de los acuerdos, que ya es una labor propia del equipo psicosocial, que es en la que vamos a enfocarnos un poco más. Ahí tenemos unas imágenes de unas reuniones restaurativas, el guión de la persona facilitadora. Repito, esta reunión restaurativa pues ya es propiamente el diálogo que se lleva entre las partes, la víctima de cómo se sintió, ¿verdad?, con el delito que sufrió, qué es lo que espera, qué ha pensado en la persona menor de edad acusada, qué fue lo que pasó desde una perspectiva de el daño, ese reconocimiento del daño, cómo vamos a reparar ese daño que se ocasionó y la construcción del plan reparador. Y también en este caso se integra a la comunidad que muchas ocasiones, cuando no hay víctima directa o son víctimas abstractas como resistencias agravadas, que es la seguridad común, todo esto, participa una autoridad de la fuerza pública o policía para identificar ese daño y la persona menor comprenda aún más por qué está ahí, cuál es el daño. Un poco el tema del desarrollo de la reunión, ¿verdad? Damos la bienvenida, los lineamientos, que es privado, es confidencial, apagar los teléfonos, asesoría por parte de sus representantes legales, la presentación, damos una ronda para presentarnos, siempre estamos ubicados en círculos para que haya un equilibrio en el diálogo, pero también un tema de horizontalidad que también muchas veces se impactan a las personas menores de edad, se procura inclusive la vestimenta en las personas del equipo legal, lo más sencillo, ¿verdad? Para que no genere pues un tipo de temor en las personas menores de edad que ya de por sí el hecho de ir a los tribunales de justicia, enfrentarse a un proceso penal juvenil ya les genera pues algún temor, algún susto, entonces se procura disminuir un poco esa situación. Les hablaba un poco ya de que si logramos los acuerdos, viene toda la parte de seguimiento y el trabajo del equipo psicosocial bajo el principio del alto apoyo o alto control. Estas personas profesionales que se integran al equipo legal ya, de las personas que estamos de planta, ya especializados en los juzgados, vienen a generar mucho apoyo y control respecto a las personas menores de edad sometidas al proceso, pero también a las víctimas, que se les da ese acompañamiento y se les informa. El joven cumplió, ¿se acuerda sobre los acuerdos que realizaron? Bueno, ya se terminó, se va a archivar la causa. Todo esto genera mucha satisfacción en las víctimas. Y también en las personas ofensores, esos aspectos de si hay que modificar el plan, hay que darle seguimiento, si está cumpliendo o no. Y además, este equipo psicosocial, ya les comentado, les adelanté el tema de las redes de apoyo, porque ese control, esa supervisión se realiza gracias a la comunicación que tienen con la sociedad civil. Entonces, con las instituciones que están integradas en la red de apoyo, a través de llamadas, se les informa, nos indican está cumpliendo o no, se le da seguimiento a las personas menores de edad en las instituciones, ya estas instituciones, como ha existido un acercamiento previo con ellos a través del equipo legal, las están sensibilizadas desde la perspectiva de niñez y adolescencia. Ya ellos saben cuáles son las labores o prestaciones o abordajes que tiene que trabajarse con las personas menores de edad. Un poco de estos beneficios efectivamente es lo que garantiza la reinserción, ¿verdad? El trabajar con la sociedad, con la comunidad a través de estas redes garantiza no solo un seguimiento y control de los planes reparadores de las personas menores de edad, sino la reinserción de las personas también a la sociedad, a sus familias, genera mayor satisfacción en las comunidades, el restablecimiento de la paz con las víctimas, el seguimiento que se les da. Entonces, son muchos los beneficios que se promueven y que efectivamente desde el proceso aquí penal juvenil se garantiza con la justicia restaurativa. Un poco sobre unos logros que se han realizado desde la implementación es el hecho de que se ha creado por la ley ya la Dirección Nacional a nivel de
Costa Rica, el Poder Judicial, que permite darle seguimiento y control a lo regulado por la ley, tanto en materia penal, penal juvenil como tratamiento de drogas. Se ha garantizado todo el tema de las políticas de justicias abiertas, a tener la creación de redes de apoyo a nivel nacional que ha trascendido, ya adelantaba al inicio en la presentación con la política pública de justicia restaurativa, repito que se tuvo el honor del apoyo de opción a través del coordinador Osvaldo, que lo tuvo a cargo, y esta política trascendió los muros del Poder Judicial, porque lo que se pretendió en la creación de las redes, y que ya lo teníamos a nivel local, es que con esta política los poderes del Estado asumieran sus compromisos por mandatos e instrumentos internacionales. Entonces, desde ahí garantizó que las instituciones públicas, que muchas veces es donde existe la mayor burocracia o resistencia, articularan este trabajo y garantizar a las personas menores de edad efectivamente los abordajes socioeducativos en controles de impulsos, manejos de violencia, en los temas de charlas de crecimiento personal, proyectos de vida, todo ello que se ha empezado a implementar, y también el tema de las políticas de salud que se trabajó y se articuló con las diferentes instituciones aquí, y que también garantizó el cumplimiento, la regulación del tratamiento de drogas bajo supervisión judicial. Todo lo que ha sido la necesidad de capacitar a estos equipos de forma interdisciplinaria, porque el involucrar a la persona de trabajo social o de psicología, un equipo legal, ha permitido grandes beneficios, ¿verdad? El sentido de que ya no es tanto un proceso legal desde una parte legal, sino que ellos introducen esa parte humana de sensibilizar cuáles son las necesidades de estas personas, cuál es la mejor opción para enfrentar este proyecto, y con criterio técnico, que es lo más importante, y con viabilidad, porque han trabajado las redes de apoyo. Entonces, viene a generarse esa efectiva inserción. Bueno, ya ahí les adelantaba lo de la política, charlas a nivel socioeducativo, con las instituciones. Todos los años tenemos que realizar un acercamiento con la comunidad. Se invita a todas las instituciones que integran la red de forma local, por provincia. Se les realiza una rendición de cuentas, se les agradece su participación, se les evacúa consultas, se les da información o capacitación sobre derechos de niñez y adolescencia, las labores, los abordajes. Entonces, eso ha fortalecido efectivamente el trabajo del nivel judicial con la sociedad civil. Algunos resultados para compartirles del 2018, los del 2019 aún se encuentran tabulando. En materia de penal juvenil se realizaron a nivel nacional 483 reuniones restaurativas, de ellas se realizaron 313 audiencias de seguimiento. Actualmente contamos con 1.113 instituciones que integran la red de apoyo. Respecto a planes reparadores, se ejecutaron 5.220 horas de prestación de servicios a la comunidad, 106 horas de abordajes terapéuticos y 58 horas en abordajes socioeducativos. Esto sigue siendo un desafío en virtud de que se procura que las personas menores de edad fortalezcan más bien los abordajes socioeducativos o terapéuticos, si lo requieren y por criterio técnico, en lugar de la prestación de servicios a la comunidad. Porque promueve un mayor fortalecimiento de su proyecto de vida, ¿verdad? Prefiero 1000 veces, y yo como jueza, que un menor me realice una charla socioeducativa o un curso o algo que les va a generar alguna herramienta de aprendizaje de unas 30 horas, a que me realicen labores comunales en una iglesia, una institucional, que finalmente sí, reflexionan y evidencian un esfuerzo, pero tiene mayor esfuerzo y mayor consolidación de ese proyecto de vida, estos abordajes. Entonces todavía tenemos este desafío, este reto que se está trabajando día con día. Quiero compartirles un poco ahí un testimonio de un ensayo que nos realizó un joven, esto de un hurto que se acusó y se resolvió por justicia restaurativa. Lo más bonito de esto es que al final la persona menor de edad reconoce no solo el daño que se ocasionó a ella, o como
persona juzgada, sino también a sus padres de familia, a sus padres, y pide gracias, ¿verdad? Y disculpas, pero también da las gracias por todo el apoyo que se le brindó. Entonces ahí es donde uno ve la efectividad de estos proyectos. Manera de conclusión, para dar el espacio ya un poco a las preguntas, y creo que me ajusté al tiempo. Lo vemos, ¿verdad? Que la justicia restaurativa es una respuesta más efectiva en la atención de las personas menores de edad y responde a un sistema de responsabilidad penal juvenil, garantizando con fundamento al interés superior de la persona menor de edad y su protección integral. Y resalto, ¿verdad?, que esta justicia como complemento de la justicia ya especializada viene efectivamente materializar los fines rectores. Comparto mi antes de conocer la justicia restaurativa y mis después, porque tuve la oportunidad de desempeñarme como jueza cuando no conocí de la justicia restaurativa. Y sí, resolvíamos a través de una conciliación o una suspensión del proceso a prueba, que inclusive en Costa Rica ni siquiera es vinculante el criterio de la víctima, imagínense. Entonces, tal vez una víctima insatisfecha con que se le aprobó el plan reparador al menor nunca comprendió por qué, o nunca se le explicó a través del Ministerio Público por qué no podía entregársele 100,000 colones y retribuirse lo que era su pretensión. Bueno, entonces, víctimas insatisfechas, menores de edad que al final, por las cargas laborales, se desconoce si cumplía con los planes reparadores y se dicta el sobreseimiento definitivo por vencimiento del plazo, no por el efectivo cumplimiento de las condiciones, ¿verdad? Son muchas cosas que suceden en el día a día en el trámite ordinario. Entonces queda uno con ese sinsabor, ¿verdad? De que, bueno, se resolvió la causa, pero no se está resolviendo la situación que está generando la comisión delictiva por parte de la persona menor de edad. Entonces estamos cumpliendo con los fines rectores de la ley, con el fin de interés del superior de la persona menor de edad, el principio educativo, y muchas veces mi respuesta fue no, ¿verdad? Ya cuando vengo a conocer la justicia restaurativa y se materializa todos estos abordajes psicosociales, este acercamiento con la comunidad, el trabajo con las redes, el cumplimiento efectivo, garantizado de las condiciones, donde uno escucha estos testimonios y ve los resultados, yo digo, efectivamente, sí es efectiva, sí genera reinserción a las personas menores de edad, sí garantiza satisfacción a las víctimas, inclusive en el proceso penal juvenil, por el simple hecho de que se le tomó parte en el proceso, de que se le mantiene informada durante todo el proceso, y repito, con una simple llamada: señora, señor, el joven cumplió, se va a dictar el sobreseimiento de los acuerdos que tuvimos. Muchas gracias. Eso genera una paz social, una tranquilidad a las partes del proceso. Y siempre, por supuesto, respetuoso de las garantías como una alternativa, como un complemento de la justicia ordinaria, y en el entendido que tampoco podemos, aunque abogo por ella, tampoco puedo tomar alguna actitud contraria contra una persona menor de edad que no opta por esta vía. Es su derecho. Y si vamos a resolverlo por el trámite ordinario, tenemos que también apostar desde una especialidad, ya nosotros como autoridad judicial, conocedores de cuáles son esos principios, cuáles son esos derechos, de abogar porque efectivamente, aunque sea en trámite ordinario, se cumplan con todos estos principios, y siempre apoyándonos de estas herramientas, que así sucede, ¿verdad? En el caso aquí en Costa Rica, inclusive las personas en el trámite ordinario se resuelve también con redes de apoyo y todo esto para garantizar los principios. Bueno, de parte mía, creo que eso sería ya, pues ahí les comparto un poco los contactos de la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa, la página web, ahí pueden buscar mayores estadísticas de todos los programas, el trabajo. Ahora se están subiendo todos los videos del acercamiento con la comunidad, dado de que no se pudieron realizar presenciales, entonces se acordó que se hagan pequeños videos por cada oficina, cada equipo, entonces ahí podrían observar videos de ese trabajo con la comunidad. Y bueno, lo mío personal, el correo, el Twitter, que encantada atendería consultas o el apoyo que consideren conveniente. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Lourdes. La verdad que una exposición muy clara y muy ilustrativa
mientras usted estaba dando su presentación, hay una serie de comentarios, de preguntas en el chat que yo ahora le voy a pasar a hacer, pero sobre todo esto que lo que nos plantea y uno de los contenidos más importantes es decir cómo lo ha hecho Costa Rica con respecto a pasar, ¿no?, a sistemas restaurativos y salirse del componente solamente de ajustar una sanción, una pena, por más que tenga finalidades de inclusión social, ¿no?, pero desde un punto de vista más de proporcionalidad o de justicia retributiva. Así que gracias, yo creo que es sumamente clarificador. Y sobre todo lo importante para nosotros acá, ver cómo desde el Poder Judicial también se está visualizando, ¿no? Para nosotros el Poder Judicial es un ente que determina sanciones o medidas, ¿no?, pero no se ha involucrado tanto. Acá tenemos una necesidad en Chile de mayor especialización, sobre todo del sistema judicial, y un gusto escucharla a usted con el nivel de conocimiento y también de apuesta por ese tipo de salida. Así que gracias y felicitaciones. Dentro de las preguntas, o sea, hay una primera pregunta que surge con respecto al contexto nacional y es, digamos, que lo voy a comentar yo, ¿no?, que es en el contexto de la reforma que se está haciendo en Chile, ¿no?, si se está considerando este trabajo con el sistema judicial para poder incorporar la justicia alternativa o justicia restaurativa acá en Chile. Bueno, y la respuesta es que sí, ¿no? O sea, gran parte de la reforma que se está haciendo acá en Chile con el nuevo Servicio de Reinserción Social Nacional y los cambios a las leyes orgánicas de las distintas instituciones justamente toman cuenta y da espacio para la justicia restaurativa, amplía el rango de los acuerdos reparatorios, amplía la información que se le entrega a los actores judiciales para tomar decisiones más idóneas y sobre todo más ajustados a abordar el conflicto y no solamente a regular la sanción. Entonces, sí, un poco lo que decía Pamela, como consulta que sí se toma en cuenta. Ahora, hay una serie de consultas sumamente interesantes que yo las voy comentando, sobre todo para Lourdes, que dice, bueno, uno dice, si existe un código penal especializado o es un ajuste al código penal de adulto, en el caso de Costa Rica, ¿no? ¿Es un código penal especializado o es el código penal de adulto que se aplica supletoriamente, ¿no? Ahí hay una pregunta que se hace respecto a Costa Rica, y si quiere le hago otra más, Lourdes, usted ahí retiene la pregunta y si no se la vuelvo a hacer. Dice, a modo de comentario, dice, en la práctica en ocasiones es complejo abordar la justicia restaurativa para los adolescentes frente a la sociedad, ya que en ocasiones la seguridad, la educación, la comunidad, entre otros, no aportan y estigmatizan, ¿no? Un poco cómo ha sido en el caso de Costa Rica esta complementariedad entre los derechos universales, ¿no?, y la incorporación del adolescente en el ámbito restaurativo. Le dejo con esas dos preguntas, si se utiliza supletoriamente el Código Penal de adulto y cómo se han incorporado las otras políticas públicas en materia de justicia restaurativa. Osvaldo, yo quería comentar también, habla Milagros. Milagros, dale, Sí, adelante. quería comentarle también para que tenga más elementos, Lourdes, desde nuestra experiencia en Chile, que la justicia restaurativa ha sido un proceso lento para nosotros. Aunque tenemos la 20.084 y ahora, tal como lo señala Osvaldo, la nueva reforma que está haciendo a la ley de responsabilidad penal de adolescentes, se están incorporando, hay una situación cultural que nos ha costado incorporar el servicio en beneficio de la comunidad. Eso está más instalado, pero no lo que es la reparación del daño. Y eso es un circuito que tenemos que romper, que es algo cultural de acostumbrarnos a hablar los problemas y que si exista la distancia para que los adolescentes sean derivados, muy poquito ocupados. Nosotros tenemos algunas buenas prácticas al respecto, pero casi se pueden contar cuántas son. Yo no superaría más de 5. Y como a su vez tenemos muy bonitas y muy buenas experiencias en lo que es la justicia restaurativa con el servicio comunitario, ¿ya? Experiencias muy hermosas que, tal como tú lo señalas, cambia a los adolescentes infractores su mirada y su responsabilización del acto cometido. Gracias. Gracias, Milagro. Gracias. Lourdes. Sí, gracias. Bueno, en el caso de Costa Rica, efectivamente está el Código Penal, Código Procesal Penal, se crea la Ley de Justicia Penal Juvenil en el año 96 y esta ley pues integra,
¿verdad? En el tanto no contradiga los principios o los derechos de las personas menores de edad de forma supletoria con el Código Penal o Procesal Penal, o sea, la materia de adultos. Ya propiamente la Ley de Justicia Restaurativa, sí, como les comenté anteriormente, se divide en 4 capítulos, regula toda la parte general, ¿verdad? Ya lo que es el procedimiento de justicia juvenil restaurativa adecuado al proceso penal juvenil, a la justicia penal juvenil especializada actual, el proceso penal y el tratamiento de drogas bajo supervisión judicial. Entonces ya ahí regula en qué marco se puede dar, en cuáles delitos no, y qué requisitos se necesitan para trabajar los casos de penal juvenil por justicia restaurativa. Importante sobre el tema de este cambio de paradigma que también aporta doña Milagro, en el sentido de que siempre es una resistencia cuando se implementan estos programas, porque hablamos de un derecho punitivo en su excelencia y en el caso de Costa Rica, pues debe existir ya una acusación, o sea, formulada, tiene que haberse acabado con la fase de investigación, o sea, el proceso penal juvenil está ya con una acusación y ya trasladado al juzgado penal, o sea, ya está en instancia judicial donde puede resolverse por esta alternativa. Por eso, digamos, se implementa a nivel judicial la justicia restaurativa. Y en el caso de materia penal, la resistencia es aún mayor. ¿Por qué? Porque su excelencia, por excelencia y su formación y las personas operadoras o administradoras de justicia en derecho penal es retributivo. Entonces, ¿qué se hizo? Y quiero adelantarlo un poquito. Bueno, se tuvo efectivamente que crear equipos interdisciplinarios, ¿verdad? Totalmente con un perfil especializado en resolución alterna de conflictos, especializado en justicia restaurativa, que estuviera dispuesto a este cambio de paradigma, porque esto requiere mucha formación, mucha capacitación y mucha sensibilización. Entonces, en materia penal se crean oficinas, inclusive, que permite y brinda un nuevo tipo de acceso a justicia a esta población. ¿Qué pasa en materia penal juvenil? No podíamos crear equipos. ¿Por qué? Porque la ley de justicia penal juvenil promueve prima facie los mecanismos alternativos, la de judicialización y los fines rectores es la reinserción, es el fin educativo, el interés superior de la persona menor de edad. Entonces le corresponde en ese momento a los fiscales, a los defensores, a los jueces de penal juvenil asumir este abordaje restaurativo, porque recordemos que de alguna otra forma, aunque estamos bajo un sistema de responsabilidad penal juvenil y bajo una concepción punitiva, siempre debemos de respetar esas garantías y esos derechos de la diversificación de la reacción penal. Entonces, aún así, existe resistencia y por ello se tuvo que formar, se tuvo que empezar con las capacitaciones a nivel interdisciplinario sobre la justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa? Porque hoy día todavía pues muchos operadores ni la conocen ni la saben. Entonces esto es continuo, este proceso de formación es continuo. Entonces, ¿qué es la justicia restaurativa? ¿Cuáles son sus bondades? ¿Cuáles son sus diferencias? Y todavía hoy día a nivel de materia juvenil nos dicen, bueno, pero es que ya la ley de justicia penal juvenil regula las salidas alternativas, que ya antes Gerardo y Osvaldo ampliaban un poco y cuál es su diferencia entre las salidas alternativas y la justicia restaurativa, ¿verdad? Esta metodología que complementa, porque es un abordaje completamente diferente al que se resuelven las salidas alternativas propiamente. Entonces, todo esto ha generado de alguna otra forma un proceso de capacitación, de sensibilización a nivel institucional, pero sí, en penal juvenil la política institucional es los jueces penales juveniles de planta, fiscales, defensores especializados ya en penal juvenil, asumen este abordaje restaurativo porque es la forma, de alguna otra forma, la forma normal de resolver prima facie los procesos penales juveniles, únicamente que los vamos a capacitar, sensibilizar en un abordaje restaurativo. Además, nosotros siempre resaltamos, no podemos tener criterios adultocentristas completamente retributivos en el derecho penal juvenil, ¿verdad? Y suele suceder y pasa, ¿por qué? Porque hoy día hay corrientes
de cero tolerancia. La justicia restaurativa, una alcahuetería más para los delincuentes, ¿verdad? Todas estas cosas que escuchamos, pero eso responde a un desconocimiento que como personas operadoras de justicia, y en este caso el Poder Judicial, ha tenido dentro de su desafío no solo capacitar a nivel institucional, sino también salir a la comunidad, a la sociedad. Y por eso realizamos estos acercamientos con las instituciones para capacitarlos, sensibilizarlos sobre el tema como una mejor respuesta, pero para ellos necesitamos la ayuda de la comunidad. Y además de ello, no es solo la ayuda, es una obligación que también los mandatos internacionales les corresponde atender a las personas menores de edad. Entonces, sí, siempre hay desafíos, pero hemos optado totalmente a través de la escuela judicial, la cooperación internacional, de implementarlo. También recordemos que comprendo que ha sido un poco lento el proceso de Chile, pero bueno, Costa Rica es un país de 5 millones de personas, una extensión territorial de 51.000 kilómetros, ¿verdad?, de su territorio nacional. Entonces, digamos, yo estoy en la frontera en 3 horas, y entre frontera de norte a sur en 6 horas, ¿verdad? Recorro el país muy fácilmente, y eso pues también nos ha beneficiado en el sentido de que podemos tener una mayor articulación a nivel institucional, intersectorial con la sociedad. Entonces, y aún así, ¿verdad? Con estos datos, el desafío al cambio de paradigma siempre lo hay, porque recordemos de que históricamente tenemos una concepción retributiva. Y en penal juvenil, aunque es un poco y se ha promovido esa especialidad, siempre caemos, ¿verdad?, de alguna otra forma con una parte retributiva o más bien tutelar. Entonces es un hilo muy delgado, y por ello la especialidad de la materia. Gracias, Lourdes, muy claro. ¿Hay otro? Milagro, ¿no sé, algún otro comentario? Estás en silencio. Oh, sí. No, está bien, Osvaldo, muchas gracias. Gracias, Milagro. No, muy clara, Lourdes. Mira, hay otros compañeros que tienen otras consultas que plantean, por ejemplo, con adolescentes que han sido reiterantes en la conducta, ¿no?, que son reincidentes, si también se les abre la oportunidad, si tienen voluntariedad para participar de justicia restaurativa. Y otra pregunta a colación también es el desafío para incorporar a las víctimas en estos procesos, ¿no? ¿Cómo lo han abordado esos dos elementos? Claro. Bueno, respecto al tema de la reincidencia, que ya de por sí, en materia penal juvenil, no podríamos hablar de este terminología, ¿verdad? Personas reincidentes bajo los principios de confidencialidad y privacidad, es una realidad que no podemos ocultar, ¿verdad? Y en el juzgado se sabe si esta persona menor de edad tiene 1, 2, 3 causas o es primario. Son aspectos que se valoran por la fiscalía, por la defensa y el equipo psicosocial. Va más en el sentido del perfil, ¿verdad? Porque este joven puede tener 2, 3 causas en el juzgado. Una incumplió, tal vez una ya está para juicio, pero si en este momento el equipo psicosocial lo aborda y evidencia que sí hay un efectivo reconocimiento, que sí hay un deseo de cambio, que sí deseo optar por esto, ¿verdad? Por supuesto que tiene y no se le podría negar. Ahora, repito, en la justicia restaurativa tiene que haber anuencia de todo el equipo, ¿verdad? La fiscalía, la víctima. Entonces, muchas veces en estos casos el Ministerio Público, como ente acusador, dice, no, en este caso no estoy de acuerdo porque este chico ya tiene 3, 4 robos, resolvámoslo por la vía ordinaria y con otros mecanismos. Entonces, ahí no podemos hacer nada porque es la fiscalía también el que define, pero siempre se visualiza desde el perfil, no de la comisión de los delitos o si tiene o no muchas causas. Respecto a la víctima, yo les adelantaba un poco, ¿verdad?, del desafío que hay con las víctimas en materia penal juvenil, porque muchas veces, aparte de que no se les puede reparar o reintegrar el daño a nivel económico de su afectación por tema de ley, también existe ya un descontento y nos dicen, es que siempre la alcahuetería y es que son menores y es que no les van a hacer nada. Entonces, estas víctimas son abordadas por la fiscalía
la compañera o compañero del Ministerio Público y se le explica porque es un deber y su derecho de informarse de todo el proceso penal juvenil, cuáles son las alternativas. Muchas veces se le tiene que indicar, inclusive si vamos a juicio, cuál sería una prognosis de una sanción en la eventualidad que se demuestre su culpabilidad. Porque llega la víctima y dice, no, no, yo en este delito quiero que vaya a la cárcel, yo no quiero nada con él, no quiero, si no me paga, a la cárcel. No, entonces, la fiscalía tiene el deber de decirle, vea, de conformidad con estos artículos, este delito, si se demuestra la culpabilidad en juicio, porque recordemos que hay un 50% que sí o no, ¿verdad? Como todo juicio, la prognosis nunca va a ser un internamiento, ¿no? Porque el internamiento está regulado solo para sino que puede resolverse de esta forma. Tampoco no aplica lo que usted está. Entonces, hacerle ver la realidad de cuál es la regulación del proceso penal juvenil y por qué se regula de esta forma, cuáles son esos principios rectores, cuál es el objetivo de esta ley y las alternativas que se están procurando para cumplir con esos fines rectores, es lo que muchas veces la víctima opta por eh, resolver su conflicto por justicia restaurativa. Hay dos aspectos importantes a resaltar. Esto conlleva tiempo, ¿verdad? Muchos procesos y por el ajetreo, las cargas laborales, pues la justicia restaurativa ha implicado para todas las personas operadoras o que nos involucramos entrevistas de hasta 40 o una hora, ¿verdad? Entonces, el trabajo social, el psicólogo, estas entrevistas que yo les comentaba, son bastante amplias, inclusive tienen que informarle y todo, firman consentimientos informados de sus derechos, de sus deberes en la justicia restaurativa y eso también, pues creo que la inversión de tiempo del equipo legal en explicarle todo a la víctima y a las partes, pues nos genera que de alguna u otra forma estén anuentes. El otro aspecto también que valoramos es que muchas veces las víctimas al interponer la denuncia, si de primera fase que está molesta, porque recordemos, ustedes son más especialistas en este tema que yo, el tema del delito, ¿verdad? El trauma, llega a interponer la denuncia y en este momento estoy molesta o estoy enojada o estoy brava, frustrada, ¿verdad? Y hablarle, ¿podemos resolverlo? ¿Verdad? En este momento claramente va a decir que no, pero si dentro de 2 veces, cuando ya el proceso está de juzgado y puede valorarse una nueva opción como era justicia restaurativa, muchas víctimas dicen que sí. Entonces, nos dijo esta vez que sí, ok, vamos a tramitarlo y por justicia restaurativa. Entonces, también el tiempo por el tema del trauma en el delito, eso interfiere mucho y tiene que valorarse por el equipo legal cuál es el momento oportuno para abordar a esta víctima. Bueno, Lourdes, muchas gracias. Hay más preguntas, pero yo creo que también por honor al respeto a tu tiempo también que habíamos acordado y comprometido, algunas responden a respecto a cuál es la visión política que hay. Dante nos plantea de Iquique, digamos, cuál es la visión, si el ámbito político ha acompañado el ámbito de la justicia restaurativa, como cuál es la visión que se tiene sobre los jóvenes vinculados al delito, ¿no? O sea, entonces hay una serie de preguntas que apuntan un poco a eso, ¿no? ¿Cuáles serían las estrategias para que existan derivación a justicia restaurativa y no suceda como algunos programas de acá que no han sido derivados, que por más que esté la institución, como que el legislador definió normativamente la institución de suspensión condicional o acuerdos reparatorios, pero en la práctica no se aplica, ¿no? Entonces, hay otra pregunta, lo comento así para darte unos minutitos de cierre a ti también y un poco a Gerardo, que también ha estado a cargo de este módulo. Hay otro también que se plantea un poco la diferencia entre hacer un plan de intervención socioeducativo o lo que son las medidas de conducta en Costa Rica, que es parecido acá a la libertad asistida, y el tema de hacerse responsable del ámbito de la justicia restaurativa, ¿no? Si han podido medir eso, ¿no? Un joven que esté condenado con una sanción socioeducativa o privativa de libertad en un tiempo determinado, y lo otro que es abordar el conflicto, ¿no? Entonces, te doy ahí unos 2 minutos para que puedas cerrar con eso y después le doy también unos minutitos a Gerardo. Lourdes. Gracias, Osvaldo. Bueno, sí, la parte política siempre es importante. En este caso, de que se implementó, lo asumió a nivel judicial una persona magistrada que impulsó, ¿verdad? Impulsó y articuló todo. En este caso, yo les compartía que ya la ley de justicia
Restaurativa viene a crear la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa, que lo tiene a cargo también una persona magistrada del rango más alto a nivel de la Corte Suprema de Justicia, en el caso del Poder Judicial de Costa Rica, y ellos por ley le corresponden dar seguimiento y control a todo lo regulado en esta ley. Efectivamente tiene que haber una supervisión, porque a nosotros mes a mes tenemos que rendir informe de cuántos casos se derivaron, qué trámite está, y ellos también tienen labores de no solo capacitar, sensibilizar, articular, todo esto que les he comentado, sino que además de supervisar la labor de los equipos. ¿Qué es lo que está impidiendo que se deriven casos, que se identifiquen casos para justicia restaurativa? Entonces, vamos, de alguna otra forma, con estas reuniones, nosotros tenemos trimestralmente reuniones con la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa para rendir cuentas sobre la parte del trabajo restaurativo, especialmente los equipos psicosociales. Entonces sí es importante este impulso a nivel de supervisión y control a nivel institucional y por supuesto a nivel político desde esta parte de la dirección se trabaja todo el enlace nacional con fundamento a esta política. Entonces, eso ha generado espacios del director, de este magistrado, don Gerardo Rubén, en el Consejo Social de Niñez y Adolescencia, que es del Poder Ejecutivo, donde se integran todas las instituciones a nivel nacional con competencia en niñez y adolescencia. Entonces, ahí es donde se han articulado acciones claves y estratégicas que involucran la prevención y la reinserción de las personas desde todos los ámbitos de prevención, no solo la primaria, secundaria, sino también la terciaria, y en el caso a nivel judicial, inclusive desde las medidas alternativas antes del juicio, así como la reinserción de las personas que fueron sancionadas y están con internamiento. Entonces, porque también en la fase de ejecución trabajamos la parte restaurativa, eso es lo que es muy amplio, ya por un tema de tiempo desarrollarlo. Pero sí, toda esta articulación se trabaja a nivel político y se ha ido buscando espacios para poder generar obligaciones, ¿verdad? De las diferentes entidades y dar una respuesta. Básicamente, pues respecto a los planes y el cumplimiento efectivo, yo les podría compartir que en este momento, en cualquier momento, estamos divulgando los resultados del 2019 en mi jurisdicción, que trabajo yo aquí en Alajuela, y les puedo compartir que hay una efectividad del 96% del cumplimiento de los planes reparadores. Ahí lo van a poder observar. Esperamos ya en estos días subirlo ya a la página. Lo considero más que exitoso, ¿verdad? Porque hay como cuatro, si mal no recuerdo, que aún están en cumplimiento de plazo. Solo uno se ha revocado y los demás cumplieron. Entonces, posteriormente le puedo mandar el videito, cualquier cosa, a Osvaldo, que es uno de los trabajos que nosotros desarrollamos el año pasado. Pero sí, eso sería, Osvaldo. Más bien, reitero el agradecimiento. Espero que haya cumplido el objetivo y que pueda ser de interés para ustedes de alguna de las experiencias o prácticas o cómo se implementó el programa aquí a nivel nacional. No, gracias Lourdes. Totalmente se cumplió en extenso el objetivo y nosotros como Corporación Opción también quedamos a disposición. Y antes de cerrar quería dar la palabra a Milagros y después a Gerardo también. Milagros. Sí, no, darle las gracias, Lourdes, muy clara, muy provechosa también tu exposición que nos permite revisar nuestra práctica y también detectar los nudos políticos y que tenemos institucionales y darnos cuenta de la experiencia de Costa Rica nos va a servir mucho para el proceso de reflexión que estamos haciendo, los aportes en la política pública. Gracias. Gracias. Gracias, Milagro. Gerardo. Sí, sumarme a los agradecimientos también, doña Lourdes, porque pudimos ver también los desafíos institucionales y adoptar también lo que es la práctica desde un marco jurisdiccional. Yo creo que eso es sumamente importante y los desafíos próximos con un énfasis ansioso de poder implementar también prácticas de esta índole, ¿ya? Obviamente como centrado en un enfoque de derecho que sea complementaria y promover mayormente el impacto del trabajo con los niños, niñas y adolescentes, que es lo que nos convoca principalmente, así que reiterar los agradecimientos. Y como decía Osvaldo, es muy ilustrativo lo que venimos desarrollando, es un modelo
técnico, teórico, y con la experiencia de ejecución ha sido aún más enriquecedor en términos de integrar este concepto de la justicia restaurativa en su marco operativo. Así que muchas gracias por la presentación. Un placer. Gracias, Gerardo. Bueno, de nuevo agradecer a Lourdes, y estamos a disposición como Corporación Opción Lourdes para poder colaborar, compartir, y seguramente te vamos a volver a invitar o a consultar, y bienvenidos los informes que nos envíes, que lo vamos a compartir por acá. También quiero agradecer al equipo de los directores, principalmente a Valeria, a Jessica Campo, a Jimena Roja, a Gerardo, a Yanira, que es el equipo un poquito más directivo, a Lili de Punta Arenas, que han sido parte de todo el soporte. Invitar a todos los equipos también para este otro capítulo que partimos mañana, que tiene que ver con algunos modelos y prácticas restaurativas. Vamos a tener también invitado a gente del Ministerio de Justicia de Colombia, y también Lourdes, también te puedo invitar para si quieres también participar. Va a estar Joana Vadillo, que es del Ministerio de Justicia de Colombia, mostrando un poco la experiencia colombiana, y durante la semana vamos a estar viendo un poco algunas prácticas de círculos restaurativos, conferencias familiares, mediación penal, servicios comunitarios y otras prácticas. Así que bueno, con esto cerramos. Le doy muchas gracias a todos, y lo invito a seguir ahí participando, y las preguntas que no se han respondido se las vamos a enviar también a Lourdes para ver si nos puede responder por correo, y las compartimos a los colegas ahí que nos hicieron las preguntas. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, adiós, muchas gracias. Gracias, Waldo. Hasta luego, chao. Gracias. Chao, gracias.